empezar a grabar porque no estoy grabando. Entonces vamos a comenzar revisando un poco qué es la operacionalización de variables y a ver, veamos. Le voy a compartir pantalla. Bueno, primero vamos a ver un poco para contextualizar lo que vamos a hacer. Vamos a revisar un poco dentro del protocolo. Está el primer capítulo, que es la introducción, segundo capítulo, fundamento teórico, y tercer capítulo, metodología. Dentro de la metodología, pues está el tipo y diseño de estudio. Eso lo vamos a, ya lo veríamos la próxima semana, pero bueno, eso ya ustedes pueden ir avanzando porque ustedes ya han visto los tipos de estudios que hay, entonces ustedes tienen que calificar su proyecto según el tipo y diseño de estudio. Las variables operacionales, que sería como lo más complejo de esta metodología, que es lo que vamos a hacer hoy día o vamos a comenzar a hacer. Universo de estudio y muestra. Yo no sé si en muchos proyectos pues la muestra no se puede todavía ubicar, pero se puede ver qué tipo de muestra podría ser. Las técnicas de recolección, que solo se nombra. No es necesario poner ni anexo ni nada, porque ya les digo que eso será una tarea del segundo parcial. Aspectos éticos, cómo se van a cuidar los principios de la bioética de investigación, y el plan de análisis, lo que ustedes piensan que van a analizar o qué van a hacer con los resultados de su investigación. Bueno, el capítulo de recursos es algo muy sencillo que se hará conjuntamente con metodología. Entonces, esta parte de variables operacionales e hipótesis es la que vamos a mirar. Entonces, vamos a volver a compartir pantalla para explicarles rápidamente lo que es la operacionalización, que ustedes ya lo saben, ustedes incluso ya han indicado sobre ella, pero decirles, diríamos rápidamente, que es importante esta operacionalización porque si ustedes operacionalizan bien sus variables en función de sus objetivos, en función de lo que ustedes, primero del planteamiento del problema, de sus objetivos, eso les servirá para hacer sus instrumentos o para revisar los instrumentos si es un instrumento validado, y es muy importante porque eso les va a posibilitar que prácticamente todo tenga una coherencia dentro de su proyecto. Entonces, la operacionalización es un proyecto de llevar una variable desde el nivel abstracto a un plano más concreto. Entonces, los fenómenos que se van a investigar deben ser traducidos en fenómenos observables y medibles. Las variables deben ser claramente definidas para que el investigador pueda entender claramente el objetivo de la variable. Y bueno, hay algunas variables que no tienen ninguna dificultad. Por ejemplo, la variable edad es el número de años cumplidos desde el nacimiento hasta la etapa actual. Entonces, esta variable no tiene dimensiones, sino es una variable muy fácil. El ingreso también es el número de dólares que gana durante un mes, el género, etcétera. O sea, hay algunas variables que son bastante fáciles, pero otras variables tienen que ser subdivididas para que se puedan medir de mejor manera, o solo la medición de una parte da un aspecto de esa variable que hay que complementar con la medición de otras dimensiones para que tengamos un aspecto global de esa variable. Entonces, por ejemplo, dentro de esas variables que deben ser dimensionadas, puede estar calidad de vida, trato humanizado al paciente, satisfacción del usuario, o puede estar estado nutricional, por ejemplo. Bueno,
entre otras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es partir del concepto de la variable teórica, el concepto, la definición conceptual, obviamente, las dimensiones, si es una dimensión, es facilito. Después, la definición operacional de cada dimensión, que prácticamente se hace al mismo tiempo. Los indicadores, que es ya el dato, lo que se va a medir, es prácticamente el producto final. Y ahí ya se convierte la variable teórica en una variable empírica. Entonces ahí ya podemos empezar a tomar los datos de la realidad, ¿no? Eso sería un poco el proceso. Entonces partimos de la definición conceptual, que prácticamente ustedes tienen que hacerlo según... básicamente en esa operacionalización de variables vamos a utilizar las variables más importantes. Las variables más importantes son las que definen su proyecto, las que definen su problema a investigar, son las que vamos a definir. Se pueden hacer todas, obviamente, pero a mí me interesan las más importantes, las que están dentro de sus objetivos. Y por orden de importancia. Entonces, partimos de una definición conceptual, que eso estará en su marco teórico, que lo habrán sacado ustedes de un libro de texto, de una guía de manejo de enfermedades, o no sé, de donde le hayan sacado, ustedes tienen que hacer esa definición conceptual y después ya convertirla en definición operacional, como le hemos dicho, ¿no? Entonces, están en principio las variables, cuando son complejas, pues hay que hacer dimensiones. Las dimensiones vendrían a ser subvariable o variable con un nivel más cercano al indicador. Por ejemplo, para el caso, aquí ponen un ejemplo, para el caso de la variable productividad nos encontramos con diferentes subdimensiones que forman parte de la variable, como puede ser mano de obra, maquinaria, materiales o energía. Y cada una de estas variables son las dimensiones de la variable productividad. O sea, hay varios análisis que se tienen que hacer para, en fin, definir lo que es la variable productividad. Y así pasa en algunos de sus variables de estudio, que vamos a ver posteriormente en algún ejemplo. Y los indicadores son parámetros que contribuyen a ubicar la situación en que se encuentra esta problemática. O sea, prácticamente son los datos, son o número o la categoría en la que se va a, diríamos, a poner en la base de datos para después analizar y tener los resultados de nuestro proyecto. Aquí está la variable edad, que es una variable sencilla, como lo hemos dicho, tipo de variable cuantitativa. Definición conceptual, cantidad de años, meses y días cumplido la fecha de aplicación del estudio. Bueno, esa sería la conceptual, pero la dimensión que nosotros, porque a nosotros no nos interesa tanto los meses y días, lo que nos interesa a lo mejor es número de años cumplidos cerrado, sin meses ni días. Entonces la dimensión o categoría es el número de años cumplidos, que ya no tiene decimales. Pero la variable, la definición conceptual sí era todo, ¿no? Y en el indicador, cálculo en años y meses a partir de la fecha de nacimiento hasta la fecha actual, que es un número, pero es un número, como le hemos dado la dimensión de número de años cumplidos, un número sin decimal. Y el instrumento pues se hace a través de una encuesta con una pregunta o pidiendo la cédula, que sería otra manera de acceder a esta variable. En otro tipo de variable, por ejemplo, en el tema incidencia de pacientes diabéticos tipo 2 con complicaciones vasculares ingresados al servicio de medicina interna del Hospital Santo Domingo. Entonces, la variable es incidencia de paciente diabético tipo 2. La definición conceptual de la incidencia, que es el número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud, dividido por la población en riesgo de la enfermedad, o sea, la población expuesta,
en un lugar específico y durante un periodo específico. Esa sería la incidencia. La dimensión o categoría sería la incidencia de diabéticos con complicaciones vasculares. Esa sería la categoría de esa variable. Y el indicador es el cálculo del número de diabéticos con complicaciones vasculares dividido por el número de pacientes diabéticos ingresados al servicio de medicina interna en el año 2000 por 100. Y esto daría lugar a un porcentaje, sería un número. Entonces, el indicador, como hemos dicho, es una medida ya concreta de esa realidad. Y los instrumentos pues serían las estadísticas, en este caso pues estadística hospitalaria. Esta también es una fácil. Ahora vamos a ver otra que tenga varias dimensiones. Y mire, y se coloca, la operacionalización de variables se coloca en una matriz parecida a esta, donde es una matriz donde va cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, accesibilidad a los servicios de salud es la variable. La definición conceptual es mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los servicios de salud para recibir asistencia. Eso sería la accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, ¿cómo podemos medir nosotros esa accesibilidad? Por la accesibilidad geográfica, económica o cultural. Entonces, la geográfica, ¿qué será? Y ya como indicador sería el tiempo medido en horas y minutos que tarda una persona en trasladarse desde su domicilio al centro de salud. El indicador sería bien concreto. La económica, la cantidad de dinero que gasta por persona para recibir atención por evento y al año. O sea, puede ser por evento y puede ser por año. O sea, la accesibilidad económica serían, diríamos, dos columnas. Una accesibilidad económica mensual y accesibilidad económica anual. Otra sería disponibilidad económica para cubrir ese gasto. Esa persona tiene disponibilidad económica, aquí sí sería sí o no. El indicador, la contestación sería sí o no. Y en la accesibilidad cultural, conocimiento sobre la atención que se debe dar en el centro de salud, también puede ser sí o no, o también podemos poner una escala de Likert, lo conoce ampliamente o lo conoce medianamente o no lo conoce o conoce regularmente o no conoce nada. O sea, depende de cómo ustedes quieran medirlo, si es con un dicotómico, sí o no, o con otras medidas que den un poquito más de, diríamos, de detalle en ese conocimiento. Y también la percepción del problema de salud. Si percibe el problema de salud que se tiene, eso también se puede hacer con una, diríamos, con una pregunta dicotómica, o también puede ser hasta abierta, depende. Entonces, depende de lo que ustedes quieren saber, si es una investigación cuantitativa o una investigación cualitativa. Ustedes hacen una pregunta o cerrada o una pregunta abierta. Entonces, estos serían las dimensiones y los indicadores que ya concretan las dimensiones. Y los ítems y preguntas, pues, ¿qué pregunta se hace para conseguir el dato del indicador? Y la técnica, pues, sería la encuesta o la entrevista o lo que sea, lo que ustedes vayan a emplear en su, diríamos, en su proceso de su investigación. Eso sería un poco la dinámica. Yo les voy a mandar también otros ejemplos que tengo algunos ejemplos que les voy a subir ahora mismo. Esto que les he presentado, junto con otro ejemplo, les voy a subir al WhatsApp para que ustedes ya puedan ponerse a hacer, diríamos, la tarea, pero les quiero también compartir la tarea. A ver, déjenme compartirles lo que hay en el aula virtual para que ustedes concretamente sepan lo que tienen que hacer. A ver, vamos a ver.
Vamos a... Les voy a compartir de nuevo. Déjenme ver dónde está esto. Aquí. Si lo están viendo, ¿verdad? Bueno, esto sería la tarea que ustedes tienen que hacer ahora, que sería convertir las variables conceptuales a su concepto de variables operacionales para así medirla correctamente. Tendrán que realizar la matriz que a continuación se expone, tomando en cuenta que tienen que comenzar por las variables más importantes de su proyecto, siguiendo los objetivos de este. Normalmente, la primera variable, el primer objetivo específico son datos sociodemográficos, eso mejor dejen al final. Y céntrense en las variables más importantes y al final ponen los datos sociodemográficos, tal como dice ahí. Entonces aquí tienen diríamos la matriz, variable, definición conceptual, dimensiones, indicadores, y tengo preguntas y técnicas. Y al final, cuando ustedes, la hipótesis, ya una vez que ustedes hacen el marco teórico, están en disposición para prácticamente pues para definir su hipótesis, si es que el proyecto tiene hipótesis. Entonces, la hipótesis de su proyecto la pueden formular aquí en la misma matriz de operacionalización de variables. Y una vez concluida la tarea, se coloca el título del proyecto en la parte de arriba de la matriz, acompañado de su nombre y apellido y el grupo al que pertenece, y cada uno de los integrantes tendrán que subir la tarea convertida o en Excel o en PDF. Pueden hacerlo en Excel y no hay ningún problema. Eso sería todo, eso sería la tarea. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda, señores, antes de comenzar. No tienen dudas, está claro todo. ¿Ok? Entonces nos vamos a reunir en cada uno de los 12 grupos y ustedes me van a ir diciendo, por favor, cuál es su grupo. Voy a crear los grupos. Y cualquier novedad, pues a través de WhatsApp, y ya les digo, yo voy a dejar unos 10 minutos y de ahí voy a entrar en cada grupo, por si acaso tienen alguna pregunta, alguna duda, o si no, para que sigan trabajando. Entonces, me van diciendo, por favor, a qué grupo pertenece cada cual. Adrián Chinga. Doctora, buenas tardes. Grupo Sí. 9. Grupo 9. Muy bien, gracias. Sí. Ana Lucía Mendoza. Buenas tardes, doctora. Grupo 1. Grupo 1, ok. Anthony Miele. Doctora, grupo 4. 4, correcto. Antonella García. Buenas tardes, doctora. Grupo 4. Grupo 4, ok. Brian Cuarán. Buenas tardes, doctora. Grupo 6. Grupo 6, muy bien. Diana Cedeño. Buenas tardes, doctora. Grupo 12. 12, correcto. Fernanda Zambrano. Buenas tardes, grupo 2, doctora. Ok. Judith García. Buenas tardes, doctora. Grupo 7. 7. Ok. Sí. Okay. Isabel Ruiz. Buenas tardes, doctora. Grupo 11, por favor. 11. Ok. Jordi Cueva. Buenas tardes, doctora. Grupo 2. 2. Muy bien. José Daniel Carreño. José Daniel Carreño. Bueno. José Vélez. Grupo 13, doctora. 3, perdón. Grupo 3. Ok. Jocelyn Cabrera. Doctora, grupo 9. Ok.
Josué García, Buenas tardes, doctora. Grupo 9. 9. Ok. Juan Briones, Buenas tardes, doctora. Grupo 6. grupo 6. Ok. Juan Pivaque, Buenas tardes, doctora. Grupo 6. muy bien. Carol Mendoza, Buenas tardes, doctora. Grupo 10. ok. Catherine Mendoza, Buenas tardes, doctora. Grupo 3. grupo 3, muy bien. Kesia Zambrano, Buenas tardes, el grupo 4, doctora. grupo 4. Laura González, Grupo 1, doctora. ok. Leiber García, Grupo 3, doctora. ya. Luis Hernández, Grupo 7, doctora. Luisa Villamar, Buenas tardes, doctora. Grupo 7. ok. Marco Zambrano, Grupo 2, doctora. ok. María Cedeño, Buenas tardes, doctora. Grupo 12. ok. María José Bailón, Buenas tardes, doctora. Grupo 4. muy bien. María Ruiz, Buenas tardes, doctora. Grupo 5. ok. Michael Sornosa, Buenas tardes, doctora. Grupo 10. Ana María Morales, Buenas tardes, grupo 8, doctora. ok. Gracias. Moreira Yomara, Grupo 2, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Richard Barresueta, Grupo 6, doctora. ok. Grupo 6 me dijo, ¿verdad? Sí. Ronaldo Segovia, Grupo 7, doctora. Buenas tardes. bueno. Santiago Peñarrieta, Buenas tardes, doctora. Grupo 8. 8. Steven Pincay, Grupo 11. perdón, 11. 11, ok. Talía Morán, Buenas tardes, doctora. Grupo 1. ok. Valeria Ramos, Buenas tardes, grupo 5. muy bien. Vicenta Azúa, Buenas tardes, doctora. Grupo 11. 11. Victoria Cepeda, Grupo 10, doctora. muy bien. William Merchan, Buenas tardes, doctora. Grupo 3. ok. Yeseide Lucas, Buenas tardes, doctora. Grupo 8. 8. Yuleisi Pin, Mendoza, perdón, Buenas tardes, doctora. 8. 8. Zambrano Marianita, Buenas tardes, doctora. Grupo 10. grupo 10. Belén Rizo, Buenas tardes, doctora. Grupo 1. grupo 1. José Daniel Carreño, José Daniel, hola, Hola. Buenas tardes, doctora. buenas tardes. ¿Están ustedes revisando? Sí. Ya. No sé si esté bien lo que tenemos, doctora. A ver, ¿qué es lo que tienen ustedes? A ver, pero están ustedes poniendo la accesibilidad, pero no, podría ser pero eso no está dentro de sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Porque accesibilidad no es lo mismo que prevalencia.
Eso es otra cosa. O sea, ustedes tienen que partir de sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, los datos primero establecer la prevalencia y valoración de la vacunación. Entonces, ustedes, lo primero es la prevalencia, ¿verdad? O sea, ¿cuántas personas se han vacunado? ¿Cuántos adultos mayores se han vacunado? En un periodo determinado, porque tienen que poner el periodo. Aquí no está el periodo. Tienen que poner en un periodo determinado. O sea, en el objetivo general tienen que poner el periodo. Entonces, demostrar la prevalencia. La prevalencia sería una variable, la variable de prevalencia. Otra que sería valorar los efectos. Otra sería efectos adversos. Otra variable serían efectos adversos. Que esos efectos adversos pueden ser de distintos tipos. Ahí sí le pueden meter dimensiones. Los efectos adversos pueden ser tipos. Una dimensión puede ser tipo de efectos adversos. Otra dimensión puede ser duración de los efectos adversos. Otra pueden ser tratamiento de los efectos adversos. O sea, ahí en efectos adversos puede haber algunas dimensiones. Entonces, no adapten un ejemplo a su investigación. Más bien, ustedes tienen que partir de sus objetivos. Y después, datos de vacunación en ambos sectores sería comparación, que sería comparación en dos sectores de Manaví, que las dimensiones, ¿cuál sería? A lo mejor, ¿ustedes qué quieren comparar? ¿Quieren comparar la prevalencia? ¿Quieren comparar diríamos, el sexo, la edad? O sea, porque también en la primera variable, que es la prevalencia, pueden poner varias dimensiones. Pueden poner la prevalencia como tal, o sea, el número de personas adultas mayores vacunadas, y también prevalencia por edad y prevalencia por sexo. O sea, pueden meterle alguna dimensión más. Entonces, no, eso de la accesibilidad no lo pongan. La accesibilidad no tiene nada que ver porque no está no está dentro de sus objetivos. ¿Sí? O sea, uno es la prevalencia de vacunación. También ustedes pueden poner en la prevalencia de vacunación el tipo de vacuna, también pueden poner como dimensión, tipo de vacuna. O sea, porque pueden preguntar, bueno, ¿usted se vacunó? ¿Y qué tipo de vacuna se puso? Entonces puede también averiguar el tipo de vacuna. Entonces, dentro de la prevalencia estaría la prevalencia como tal, la prevalencia por edad, la prevalencia por sexo y el tipo de vacunación. En los efectos adversos, ¿qué tipo de efectos adversos tuvo? ¿Qué duración? ¿Qué tratamiento le dieron para los efectos adversos? Y en la comparación pueden comparar prevalencia, sexo, edad, prevalencia por sexo, prevalencia por edad. Creo que eso sería lo más en esas dos ciudades. Después, si ustedes quieren poner al final datos sociodemográficos, también pueden poner las variables de datos sociodemográficos. ¿Cuáles son esos datos que ustedes van a preguntar? Ustedes pueden preguntar el sexo del adulto mayor, la edad del adulto mayor, la procedencia, a lo mejor el nivel de estudios, por decir algo, y si está jubilado o no, si trabaja o no. No sé si será interesante, eso ya depende de lo que ustedes quieran preguntar, ¿ok? Más o menos así les doy una idea de cómo tienen que hacer. Entonces, ¿De acuerdo? lo que usted nos dijo, la prevalencia va en dimensiones, no en indicadores. No, bueno, puede ser vacunación de SARS.
está bien. La variable es vacunación de SARS. Y las dimensiones sería no accesibilidad a la vacuna, sería prevalencia de vacunación. Y en indicadores ya no iría prevalencia. El indicador es la fórmula de la prevalencia, es la fórmula, está bien. Pero en dimensiones, por ejemplo, hemos dicho que también va prevalencia por edad, prevalencia por sexo y tipo de vacunación. En todo esto, en toda esta variable vacunación, va a ir de dimensiones prevalencia general. Después prevalencia por sexo, prevalencia por edad y tipo de vacuna. Todo eso va en una dimensión. En una dimensión, ya. Y de ahí, de la otra variable serían efectos adversos de la vacuna. Aquí están. Eso es como variable, no como dimensión. Es efecto, una variable son efectos adversos de la vacuna. Ya. Entonces ahí en efectos adversos tiene 3 dimensiones. Tipo de efecto adverso, duración. Bueno, se me ocurre a mí, puede haber otros, pero puede ser tipo, puede ser duración del efecto adverso, puede ser tratamiento del efecto adverso. También ustedes han puesto sintomatología, está muy bien, sintomatología también. Ya. Entonces, eso como variable. Entonces, primera variable, vacunación. Segunda variable, efectos adversos. Y tercera, comparación en 2 ciudades. Esa sería la variable, comparación en 2 ciudades. Entonces, la comparación geográfica. Comparación geográfica. Pero eso sería una variable. Eso sería una variable. Comparación geográfica. Ya. Y la sociodemográfica no. No, es que eso no es, pues eso es otro tema, pues. Es que ustedes están viendo, esto es un ejemplo. El tema es el de ustedes. Ustedes tienen que adaptarlo a su tema según sus objetivos. Esto es un ejemplo nada más. ¿Comprenden? Sí, doctor, está bien. Ok. O sea, serían 3 variables, como quien dice. Claro, pues en función de lo que está en sus objetivos y después serían los datos sociodemográficos, que eso sí, ustedes tienen que ver qué variables están dentro de los datos. Es en la edad, es una variable, otra variable es el sexo, otra variable es, sería el nivel de instrucción, otra la procedencia, qué sé yo, lo que ustedes quieran poner. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces sigan trabajando, después ya esto revisaremos en su momento. Doctora, disculpe, por si acaso me puede aceptar este dispositivo también al grupo 2. Me cuesta explicarlo. Esto es otra cosa. Hola. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Ya? Buenas tardes. Entonces, bueno, ahí hay una serie de ejemplos, pero ustedes ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen que mirar según sus objetivos. ¿Su tema cuál es? El nivel de adherencia terapéutica en pacientes de 40 años con diagnóstico de hipertensión. Mayores de 40 años. Aquí hay algunos, pero bueno, yo no sé si eso van a utilizar ustedes, si no van a utilizar. Hay un ejemplo de nivel de adherencia, ¿no? Sí, doctora. Sí. Aquí en bueno, nosotros tenemos como quiera 5 objetivos. El primer objetivo que era el cuantificar la adherencia terapéutica ya. Esa variable sí la estamos haciendo ahorita, que si vamos a medirlo por medio del cumplimiento, de la implicación personal y la relación. Nivel de adherencia no se puede poner más bien adherencia terapéutica, porque nivel de adherencia sería la dimensión. Solo le ponemos adherencia entonces. Claro, la variable es adherencia terapéutica. Y una dimensión es nivel de adherencia. ¿Verdad? En la dimensión. La dimensión sería nivel de adherencia.
Porque Entonces, nosotros, ¿se borrarían, doctora, esos dos que están ahí? porque nosotros tenemos puesto en la dimensión el cumplimiento del tratamiento, la implicación personal y las relaciones que aún no sabemos qué poner en la relación. O solo lo dejamos como nivel de Mire, adherencia. lo que pasa es que ustedes tienen que ver qué es lo que les interesa a ustedes tener en su... O sea, eso, ustedes van a hacer un test que ya está validado, ¿verdad? Sí, justamente estábamos hablando de eso porque hay algunos test, pero como que sentimos que no están completos en el momento de que también queremos evaluar los factores de riesgo, ver los factores de riesgo, los factores que intervinientes. Entonces, como que no sé si podríamos unir un test donde mida el nivel de adherencia, si cumple el medicamento, todo esto, pero también un test donde haya Los factores. los factores. Claro, Ajá. no hay ningún problema, eso ustedes lo adaptan a lo que ustedes quieren investigar y si es posible investigarlo, entonces no hay ningún problema. Por eso mismo ustedes le van poniendo otras dimensiones. Entonces Aquí, en la adherencia terapéutica no le ponemos así como tenemos ahorita. Cumplimiento del tratamiento, cumplimiento de horarios de medicación, toma de dosis indicada. Indicador 1 es cumplimiento de horario. Otra es toma de dosis indicada. Ajá. Otro sería, ¿qué? Bueno, ustedes tienen que ver. Eso es lo que ustedes Eso tienen estábamos que viendo con la encuesta, más o menos. mirando. Así Ajá. es. Y así, o sea, ustedes, básense ustedes en sus objetivos específicos. Y Sí, ya la parte sociodemográfica lo ponen como al final. Sí, ese también tenemos, incluso lo tenemos como un objetivo, identificar los datos sociodemográficos, pero ese ya los tenemos, solamente es como de arreglarlo. Claro, entonces sí vayan haciendo así y como ustedes tienen la encuesta es más fácil porque van mirando exactamente y me parece bien que ustedes combinen dos encuestas, porque si eso le da más información, mucho mejor. Ajá. Otra pregunta, hay un objetivo que dice establecer el estado de salud de la población estudiar. ¿Será que es necesario poner ese objetivo? Nosotros como que lo queríamos en el sacar. estado de salud ustedes pueden poner eso, lo pueden poner como al final, estado de salud. En el estado de salud, ¿ustedes qué les interesa? ¿Le interesa la comorbilidad? La comorbilidad y el tiempo de la enfermedad también. El tiempo, bueno, el tiempo, las comorbilidades, el tiempo de la enfermedad, el tiempo de la diabetes, complicaciones, a lo mejor les interesa complicaciones, también controles, o los controles están dentro de las adherencias. Sí, los controles están dentro de la adherencia. Ya, bueno, entonces complicaciones y no sé qué más, yo creo que ahí estaría, no sé, ya ustedes cuando revisen, miren ustedes si hay alguna otra dimensión que puede entrar en el estado de salud. Doctora, en la parte de estado de salud, ¿se podría más bien, en vez de usar una encuesta, más bien hacerlo como una entrevista? Claro, es que es lo mismo, puede ser una entrevista donde ustedes pregunten, o sea, puede ser la encuesta validada más una entrevista. Ajá. Más o menos sí, porque si yo le quiero poner cuántos años tiene con la enfermedad, ¿cómo le voy a poner tantos años? Mejor como preguntarle. Le tiene que preguntar directamente eso, obviamente. Ajá. Sí. Y ahí el otro objetivo que tenemos también es identificar los factores intervenientes. Ese ya sería otra variable. Es otra variable, claro. Sí. Ya, y ahí tenemos el que decía análisis comparativo de adherencia al tratamiento en función de edad y sexo. Eso ya nos hace variable, pues no. Bueno, ese es al final. Eso es al final, sí, bueno, no es necesario porque eso ya es una cuestión, es de análisis más que nada. Ajá. Es un análisis que ustedes lo hacen en función de la edad y en función del sexo. Eso estábamos. Entonces yo creo que solamente teníamos que como que establecer bien qué ponemos en qué dimensiones ponemos en cada Ahora, variable. En el cumplimiento del tratamiento, ustedes tienen que poner cumplimiento, o sea, si cumple o no cumple, o sea, si cumple, ustedes tienen que poner, ustedes cómo preguntan eso, preguntan en el último mes o preguntan cómo hacen esa pregunta, porque ustedes tienen que ponerle en una realidad, o sea, en el último mes usted cumplió el tratamiento o en la última semana, no sé, eso no sé cómo está dentro de su encuesta validada. De la encuesta. Ajá, sí, pero
Pero aquí tendríamos que poner la pregunta o solo la respuesta, porque según las respuestas que tenemos en las encuestas que estamos viendo, son con escalas está bien Likert. eso, pero ustedes no se olviden que tienen que partir de una realidad. Entonces, ustedes tienen que poner en el cumplimiento del tratamiento en un tiempo determinado, o sea, en el último, la última semana o el último mes, porque eso es muy importante, porque si ustedes le preguntan indeterminadamente, no van a encontrar una buena, o sea, no va a haber una robusta, diríamos un dato robusto, un dato bueno. Claro, porque puede que primero sí lo cumplía. Se puede acordar de que antes cumplía, pero ahora no cumple. Entonces, siempre lo tienen que meter en una realidad concreta, que sería la última semana o el último mes. Eso Entonces, revisen en su encuesta, ¿no? Doctora, como en esta otra encuesta que dice, en las 2 semanas pasadas dejó de tomar los medicamentos por hipertensión arterial algún día. Sí, más o menos. Ok, así. Entonces, tener que cumplimiento horario de medicación en las 2 últimas semanas. En las 2 últimas semanas. En los últimos 15 días, que entienden mejor la persona. Y cuando pongo toma de dosis indicadas, también lo pongo así, en los últimos 15 días. Sí, como para que eso esté bien definido, ¿sí? Ok, bueno, sigan y ya revisaremos cómo va la operacionalización, pero ustedes van por buen camino. ¿De acuerdo? Pasen bien. Gracias. Ya, doctora, gracias. Ya. Hola. Doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Miren, Parece que bien. Tienen que sus variables enfocarlas según sus objetivos, ¿no? ¿Ustedes qué eran? ¿La automedicación? Sí, doctora. La automedicación y ¿qué más era? ¿Cómo era su tema completo? Era la automedicación como problema de salud en la parroquia Eloy Alfaro. Pero sus objetivos, ¿cuáles son? Objetivo. Prevalencia de automedicación. Ese es uno, prevalencia. Otro es, bueno, datos sociodemográficos podemos poner al final. Causa. Causa es otra variable. Fármaco más utilizado es otra variable. Principales patologías, que lo que estaban ustedes poniendo es otra. Y efectos adversos. Ustedes tienen, y bueno, y por último, los sociodemográficos, que puede ser la edad, sexo, no sé qué más. Aquí les interesa a ustedes conocer el nivel de instrucción. Entonces sería prácticamente automedicación. A ver, volvamos a donde ustedes tenían. Automedicación sería una variable y la dimensión es prevalencia. Empleo de medicamento no, prevalencia o frecuencia de consumo, que sería la prevalencia, no, primero prevalencia, ¿sí Entonces o no? pongo primero prevalencia. Prevalencia, una dimensión es prevalencia, empleo de medicamento que están poniendo ustedes. Ya, y de ahí, bueno, frecuencia, está bien. Aquí usted, los problemas de salud, el principal problema de salud es uno de los objetivos. Otro era la causa, es otra variable. Otra eran los efectos adversos. Los fármacos más utilizados. Los fármacos.
Y de ahí poner los datos sociodemográficos como variable, puede ser. No. O sea, le buscamos uno a uno. Sexo, edad. Sexo, edad, nivel de instrucción. Nivel de instrucción. ¿Qué más? Ocupación, sí, también pueden poner. No sé, ya eso es lo que ustedes quieran poner, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí vayan haciendo y de cada uno de ellos vayan buscando las dimensiones. A ver si tienen más de una dimensión. Por ejemplo, de la prevalencia, sí o no. El indicador no es sí o no. El indicador es número de personas que utiliza la automedicación en un tiempo, porque ustedes preguntarán en un tiempo determinado, ¿no? Dividido por el número de personas encuestadas, número total de personas encuestadas por 100, que sería la prevalencia, sería un porcentaje. Por 100. Eso sería un número, que es el indicador que ustedes están buscando, ¿no? Después, en la automedicación, la frecuencia, está bien, la frecuencia sí es de todos los días, eso está bien. Miren, la prevalencia tiene la automedicación tiene dos dimensiones, una cuantitativa, que es la prevalencia, y otra es más cualitativa para saber cuántas veces lo hace. También tiene que ver con el número, pero aquí es más cualitativo, porque si lo hace todos los días, si lo hace una vez al mes, o si lo hace nunca, o si lo hace solo cuando está enfermo, porque eso es otra respuesta. No sé, o sea, la respuesta ustedes tienen que ver qué respuesta es la más adecuada, ¿no? No sé si ustedes van a utilizar una encuesta validada. Si utilizan una encuesta validada, tienen que ir adaptándola, ¿no? Sí, teníamos que buscar una encuesta validada, por eso estábamos viendo. Bueno, entonces ustedes eso tienen que ir adaptándola, ¿no? Bueno, entonces sigan haciéndola, pero siempre no pierdan de vista sus objetivos, ¿ok? Bueno, señores, sigan adelante. Hola, doctora. Buenas tardes. Sí. Lo que pasa es que estaba en el grupo 10 y se me fue el internet y me botó el Zoom. Ya le ingresé Gracias, de nuevo. doctora. Bueno, Gracias. de nada.
Hola. Hola. Hola, doctora. Buenas tardes. No están trabajando. Sí, sí, estamos trabajando. ¿Desea ver el cuadro, doctora? ¿Perdón? ¿Desea ver el cuadro? No, con tal de que estén trabajando, por favor, ustedes tienen que partir de sus objetivos específicos sobre todo. Y los datos sociodemográficos lo ponen aparte como una variable, por ejemplo, si son edad, sexo, procedencia, van poniendo variable por variable al final, en esa matriz. ¿De acuerdo? Ah, ya, doctora. Ya. O sea, al final serían como que, O sea, primero pongan las variables más importantes. ya, las de que su las sacamos de proyecto. los objetivos. Y después los datos sociodemográficos lo dejan como al final, pero poniéndolo variable por variable. O sea, una variable sería edad, otra variable sería sexo, otra variable sería procedencia, otra variable, por decir algo, sería estado civil. Otra, así. ¿Ok? Bueno, por favor, sigan trabajando. No les veo trabajar conjuntamente, pero bueno, espero que estén trabajando. Sí, doctor, sí estamos trabajando, no se preocupe. Ya, bueno, ¿de acuerdo? Gracias. El otro cuadro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Ya estamos terminando, doctora. ¿Quiere comparto para que vea el progreso? Bueno, si quieren. Aquí está compartido tenemos las variables. Estado físico. A ver, verán, las variables tienen que ser en función de sus objetivos, ¿verdad? ¿Su proyecto cuál era? ¿Cuál era su proyecto? ¿Cómo se llama? Malnutrición en adolescentes. ¿Cómo? La malnutrición en adolescentes relacionados con los estilos de vida. A ver, entonces una variable es malnutrición. Una es malnutrición y la otra, estilos de vida. O sea, tienen ustedes dos variables, una malnutrición y otra estilos de vida. En malnutrición, ¿qué van a ver? En malnutrición van a ver ustedes prevalencia, van a ver, bueno, en estilos de vida, ¿ustedes qué van a ver? Estilos de vida, ¿qué será? Será el sedentarismo, claro, alimentación. Ajá. Alimentación será, las dimensiones de estilo de vida, ¿qué será? Será consumo de alcohol, consumo de tabaco. Esos serán distintos estilos de vida, o sea, distintas dimensiones de los estilos de vida. Sedentarismo, alimentación, consumo de alcohol, consumo de tabaco, no sé qué otra cosa más. Eso está en dimensiones, no está en indicadores. Están en dimensiones. Ahora, el indicador, ¿cómo van a medir ustedes el sedentarismo? Ahí tendrían que poner, a ver, sedentarismo se va a medir de tal manera en el indicador. La alimentación, ¿consume usted grasa? ¿Cuántas veces consume? O los alimentos, ¿cómo lo consume? ¿Frito, cocinado? No sé. ¿Cómo va? O sea, ¿usted qué indicadores va a utilizar para medir la dimensión de alimentación? Y así sucesivamente. Lo mismo el consumo de alcohol, el consumo de tabaco u otras dimensiones que usted le quiera poner al estilo de vida. En la malnutrición, es que ustedes han mezclado prácticas alimentarias, estarían dentro de la alimentación, dentro de las dimensiones
de los estilos de vida. Ustedes ha puesto una variable que no existe. Aquí, ustedes tienen dos variables, malnutrición y estilos de vida. No. Y las variables sociodemográficas, que sería la edad, el sexo, qué sé yo, no sé, pues ahí ustedes tendrían que ver. En la malnutrición, el estado nutricional, eso es una dimensión de la malnutrición. No sé si me explico, ustedes están poniéndolo por separado. Porque ustedes en sus variables son dos. Sí me hago entender. Dentro de la malnutrición, ustedes tienen que ver no sé si ustedes han puesto frecuencia de obesidad, no sé exactamente sus objetivos cómo están, pero sería dentro de la malnutrición, frecuencia de malnutrición, que estaría en el indicador, pues porcentaje de sobrepeso, porcentaje de obesidad, porcentaje de desnutrición. Eso sería en el indicador. No, lo normal no es, porque lo normal, o sea, el indicador es lo que está fallando. Esto sería bajo peso para eso ya, sobrepeso y obesidad, pero eso sería indicador de la frecuencia de malnutrición. Porque, o sea, no se confundan ustedes solo tienen esas dos variables. Y ustedes tienen que, en función de sus objetivos, construir su operacionalización de variables, si no después es un lío, porque después ustedes los resultados lo tienen que dar en función de sus objetivos. Entonces todo tiene que ir en concordancia. Y si ustedes ponen otras variables, aunque estén dentro de la misma, pero ustedes la están definiendo como otras variables, entonces después ¿cómo van a definir la malnutrición? Yo no he visto, hasta ahora no he visto la malnutrición por ningún lado, y ustedes, su tema es ese. En vez de poner estado nutricional, pongan malnutrición. Que ese es su tema. Y ahí tienen que poner lo que es la malnutrición, o sea, que es todo lo que se aleja de lo normal, que es la desnutrición o el bajo peso para la talla, o es el sobrepeso, la obesidad. Esa sería la malnutrición. Bueno, defínanlo, primero la definición conceptual, y después en las dimensiones sería la frecuencia que se mide con el IMC, frecuencia de malnutrición, sería una dimensión. Otra dimensión, ¿cuál sería? Ponle frecuencia de malnutrición. Bueno, o frecuencia. Y ya el IMC ya está en el indicador. Una dimensión, doctora, sería consumo de alimentos ahí. No, porque el consumo de alimentos es estilos de vida. O sea, la malnutrición prácticamente se saca del estado nutricional, tal como ustedes tenían ahí puesto, pero su objetivo es malnutrición. Entonces, ustedes van a ver la frecuencia. ¿Qué más? A lo mejor pueden ver la frecuencia. Más abajito pueden poner frecuencia por edad y frecuencia por sexo. Pero más abajo, bastante más abajo. Y quítelo esto de normal, porque normal no es malnutrición. Donde está normal, el IMC mayor de 25 a 29, ese no es. O sea, ponga solo lo negativo, que es la malnutrición. ¿Ok? No, es de 18.5 a 29.4. Así es. Y más bien no pongan la obesidad, pongan obesidad hasta ahí. Obesidad más de 30. Y ya. Porque si también
califican la obesidad, a lo mejor no tienen suficiente elementos o suficiente muestra como para poner las subdivisiones de la obesidad. Entonces pongan obesidad en general, o sea, peso bajo, obesidad, sobrepeso y obesidad, nada más. Si después tienen una muestra bastante grande y merece la pena subdividir la obesidad, pues ahí la pueden subdividir. ¿Comprenden? O sea, pongan simplemente mayor de 30. Obesidad mayor de 30. IMC mayor de 30. Y quitan esa parte. Quitan eso, todo eso. No, ahí. Y quitan arribita hasta donde llega a 30. Ahí, quiten eso también. Mayor, no, el 30 lo deja, mayor de 30, como está ahí. Ahí, ok. Entonces ahí está correcto. ¿Sí? Entonces así vayan haciendo, pero ustedes tienen que tener por delante sus objetivos para que no se confundan. ¿Sí? Doctora, solo sería de hacer las 4, solo 2 variables y ya está. Solo como O malnutrición. sea, ustedes tienen que ver qué variable van a meter en malnutrición y qué dimensiones van a meter en estilos de vida. Simplemente, porque eso es lo que ustedes tienen como variables de su proyecto, ¿no? Repasen sus objetivos y tendrán más luces. ¿Ok? Pero están haciéndolo bien, lo que pasa es que estaba como un poco desordenado. Entonces, por eso ustedes tienen siempre como referencia sus objetivos. Ok. Bueno, sigan haciendo. Ya de todas maneras revisaremos en su momento por si acaso hay alguna cuestión que ustedes tienen que corregir. Pero terminen, por favor. Gracias. Gracias a usted, doctora. Hola. Buenas tardes, doctora. Hola. ¿Están trabajando? Doctora, sí, Sí, estamos trabajando por por Excel compartido por Drive para trabajar Ya. todas. Ok. Ya, muy bien. Entonces, continúan así, no se olviden de sus objetivos, de su proyecto, para poner si les falta alguna cosa. Ustedes como tienen encuestas validadas, entonces un poco ir viendo eso, ¿no? Okay, doctora, disculpe, es que tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que usted en la clase nos mencionaba que, o sea, tenemos que usar los objetivos para sacar las variables, ¿verdad? Sí. Y nos dijo que el sociodemográfico, aunque esté primero, va de último, ¿cierto? O sea, porque son datos generales, entonces eso va último. Entonces, por ejemplo, el sociodemográfico que tienen ustedes en sociodemográfico, la edad, el sexo, la procedencia, ¿no? Sí. Vamos a Entonces van poniendo ahí, no, características sociodemográficas no. Ponen cada uno. En vez de poner características sociodemográficas, ponen, la variable es la edad. Otra variable, otra fila sería estado civil. Otra variable, escolaridad. Otra variable, procedencia. Otra, sexo. Bueno, en el caso este no va el sexo. Bueno, eso. Van poniendo como variable, no, o sea, por separado cada una. ¿De acuerdo? Y a cada una de esas entonces tendríamos que completar los campos.
Sí, pero algunas no tienen dimensiones. Por ejemplo, la edad no tiene dimensiones, es solo los años cumplidos. Y otras, por ejemplo, el estado civil, las dimensiones no hay, sino simplemente el indicador que si es soltero, casado. Estado civil tampoco tiene dimensiones. ¿Comprende? O sea, es facilito hacerla como variable, como tal, porque son variables fáciles. No tienen ninguna tiene dimensiones. ¿Sí? Sí, doctor, está bien. Entonces, doctora, y en esta de aquí, la primera, el que yo lo he puesto así como cáncer de cuello uterino, el concepto, y en dimensiones he puesto conocimientos y prácticas. claro. ¿O tengo que separarlas como las sociodemográficas? No, está bien. Esas son las 3 dimensiones del cáncer, de lo que ustedes... Ahora, ustedes lo que van a hacer es... o sea, prácticamente lo que van a ver es un poco conocimiento, actitud y práctica de las personas que sufren, o sea, de la población, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo pondríamos? Bueno, sí, es que es la dimensión que ustedes le quieren colocar. El conocimiento, pero tendrían que poner qué es conocimiento. Pero no, aquí en conocimiento sería... contenido, nivel de conocimiento. No, el indicador más bien sería prácticamente las preguntas. En el indicador es conocimiento sobre cáncer. ¿Sabes si el cáncer es producido por una infección de transmisión sexual? Es que aquí como que Prácticamente estuviera el dividido, indicador doctor. es igual que las preguntas, porque el indicador es el que te va, y el indicador tiene respuestas, porque no todas son abiertas, son respuestas, algunas son cerradas, ¿verdad? Claro, hay unas que son dicotónicas, nomás entre sí y no. O son de Likert, porque en la escala de Likert hay como 4, bueno, no sé yo la encuesta que están empleando ustedes. Hay unas encuestas que son de Likert que tienen al menos 4 respuestas. Sí, más o menos que son muy buena, regular o mala, por decir algo, no sé, pero más o menos esas 4 dimensiones, ¿no? O también pueden ser dicotómicas, sí o no, pero bueno, depende de lo que ustedes quieran, más que nada de la encuesta que ustedes van a emplear. Pero entonces el indicador serían las preguntas, y más bien en los ítems estarían las respuestas. Porque prácticamente aquí el indicador tiene que ser lo que ustedes el dato que ustedes van a conseguir, ¿no? Y ahí tendría que ir la respuesta. Si es dicotómica o si es... o si no, pongan solo, o pónganlo ahí al ladito de indicador, del indicador, y en el otro, en el ítem, lo ponen igual, o si no, quitan diríamos, esa columna de ítem. O sea, ustedes pueden dando los indicadores y a los lados le ponemos... Y a un ladito, al ladito, le pueden poner sí o no, o pueden ponerle la respuesta que sea, ¿no? La que ustedes tengan prevista, si es Likert o si es simplemente dicotómica, sí o no. Ok, doctora. Y para que no se repita la misma cosa, pues, bueno, eso tienen que ver ustedes. O dejarlo así, sin nada, el ítems, porque el indicador, como hemos visto, es prácticamente el resultado que ustedes van a obtener, ¿no? Y más bien, donde dice dimensión de conocimiento, ¿qué es conocimiento? Entonces ahí pueden ustedes poner el grado de, bueno, el grado, sí, el grado de conocimiento del
del cáncer cervicouterino, no sé, de la población de estudio. La actitud sería el nivel de toma de decisión, o no sé, lo que es la actitud como tal. Y las prácticas es ya lo que experiencia personal de la población de estudio o algo así, ¿no? Entonces tienen que como que definir la dimensión que es un poquito, si quieren ustedes darle un poquito más de profundidad. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Así puede estar bien, pero como ustedes lo tienen en el marco teórico, pueden poner un poquito qué es cada cosa. Pero va muy bien. Y en indicadores lo pongo así como que en vez de la pregunta poner definición de cáncer de cuello uterino, virus que ocasiona el cáncer de cuello uterino. Puede ser, puede ser, o si no, y pone, entonces, si pone eso, pondría la respuesta. Pregunta. Exacto, ya pondría la pregunta aquí, como sabe qué es el cáncer de cuello uterino. Claro, así es, pero aquí tendría que poner, ¿sabe lo que es el cáncer de cuello uterino? Sí o no. Sí o no, o la respuesta que ustedes quieran, en indicador. ¿Ok? Bueno, eso sigan haciendo todo. Y me parece que van bien. Entonces, después ya cuando sea su momento ya lo revisaremos para ver si hay que hacer alguna corrección o no. ¿De acuerdo? Muy bien, sigan adelante. Lo importante es que lo suban como tarea, ¿no? Doctora, lo que pasa es que también tengo una duda. A ver, dígame. Incluimos solo los que estamos presentes en el trabajo, ¿verdad? Sí, eso les quería preguntar porque Cindy Veiga no está. ¿Qué pasó con ella? La compañera nos comunicó que ella tiene problemas con su computadora, doctor. Yo lo siento mucho, no sé pero... si ya se ha comunicado con usted. Porque ella tendría que comunicarse conmigo, decir, bueno, yo quiero recuperar con una tutoría, quiero recuperar con algo, pero ella tiene de alguna manera que comunicarse a través del teléfono. Entonces yo creo que sí, que por justicia ustedes tienen que poner las personas que están trabajando. Eso me parece lo más acertado. ¿Ok? Gracias, doctora, que está bien. Está bien, doctora, gracias. Bueno, pasen bien. Que la doctora. Uy, ¿qué dice? Hola. Hola, doctora. Hola, doctora. ¿Cómo va? Doctora? Aquí estamos, aquí ya hicimos una parte, no sé, se nos revisa. A ver, ustedes tienen, su tema era... Deterioro cognitivo, doctora, en una fundación. Deterioro cognitivo. ¿Y las variables? Ahí la compañera la está compartiendo. Son las que están aquí, doctora. A ver, ustedes tienen que basarse en sus objetivos. Claro, sí, en eso nos Sí, doctora, lo hicimos en base a los objetivos. Deterioro cognitivo, ¿cómo van a hacerle orientación temporal, orientación de espacio, registro de memoria? Atención y cálculo, ya. Calidad de vida, ¿eso también es parte del deterioro? Sí, doctora, está dentro de los objetivos. ¿Pero es parte del deterioro cognitivo o es otra variable? Es otra variable. Ya, calidad de vida, ya, correcto. Sexo, edad, nivel de educación, estos son variables sociodemográficas. Condición económica, estado civil, perfecto. Bueno, muy bien, entonces ustedes prácticamente ya lo tienen todo listo. Sí, doctora, una consulta, hay que poner hipótesis. Si es que hay hipótesis, si ustedes tienen una hipótesis, lo pueden poner. Pero no es obligado, ¿no? No, no es obligado, o sea, si su proyecto tiene hipótesis, pongan la hipótesis. Si no, pues lo dejan así, porque básicamente los proyectos son descriptivos, a no ser que sean comparativos, a no ser que sean de comparación de grupo o de comparación de población. Pero
Ya. Y si no, pues déjenlo así nomás. Después Listo. incluso pueden quitar hasta esa fila que no les sirve porque no la van a dejar. Ya la quito. Ok. Doctora, y esto de aquí es lo que se sube al aula virtual, ¿verdad? Claro, eso cada uno ponga su nombre arriba, el grupo 4 y cada uno su nombre y lo sube. Sí, ya la vamos a poner, sí. ¿Sí? Entonces, o si no, pongan todo el grupo y van subiendo cada uno individualmente. Listo. Como siempre se hace, ¿no? Ok. Gracias. Gracias, Ya, doctora. a ustedes. Hola, ¿cómo va? Hola doctora, buenas tardes. Doctora. ¿Cómo va? Ya le Bien, doctora, ya va a proyectar mi compañera. Si tienen alguna duda, por favor. Más que nada saber si está bien lo que hemos hecho. Sí se han guiado por los objetivos del proyecto y por las variables más importantes, ¿no? Sí. ¿Cuál era su tema? Ahí está proyectando. A ver, ¿cuál es su tema? Es las infecciones respiratorias en los niños menores de 5 años. A ver, pero no estoy viendo, estoy viendo otra cosa. Esto es lo de las variables. A ver, aquí dice edad y malnutrición. No, a ver, ustedes, ¿cuál es su tema? ¿Cuál es su tema? Acá está. Enfermedades respiratorias ¿Ya? y espera, es que eso ahí se cambió. A ver, pero son las enfermedades respiratorias en los niños menores de 5 años del Centro de Salud Los Bajos. entonces su objetivo es enfermedades, su variable principal es enfermedades respiratorias. A ver, veamos los objetivos. O sea, nosotros pusimos aquí variables dependientes, independientes. No, es que variable dependiente no hay ni independiente. Ustedes no están haciendo un experimento. Aquí no hay variable dependiente ni independiente. Aquí esto es un proyecto descriptivo. Ustedes están haciendo enfermedades respiratorias. Entonces, la enfermedad respiratoria es la variable principal. Entonces, a ver, ¿dónde están sus objetivos? ¿Los objetivos de la investigación cuáles son? Acá están. A ver. Ahí está. Ya. Entonces, el efecto, o sea, hay dos, enfermedad respiratoria y la salud de los niños, de los menores de 5 años. Esas son sus dos variables. Una variable es enfermedad respiratoria y la otra es salud en los menores de 5 años. Enfermedad respiratoria, ¿ustedes qué van a determinar ahí? Primero, la incidencia de enfermedades respiratorias. Eso es una dimensión. La otra sería, nada más, pues la incidencia. Ustedes no van a ver nada de los tipos de enfermedades respiratorias. Esto ya lo hemos visto nosotros. Sí, doctora. ¿Y dónde están? ¿Y dónde está? Porque aquí no veo que hayan cambiado lo que vimos en los objetivos específicos. ¿O de describir cada una? No, pues
yo he revisado con ustedes los objetivos o no. Sí, doctora, y todo lo que está ahí es lo que se cambió, porque se cambia ahí al momento. A ver, describir las condiciones sociodemográficas. Bueno, identificar las enfermedades respiratorias. O sea, serían las enfermedades respiratorias, no la incidencia, sino enfermedades, los tipos de enfermedades respiratorias. A lo mejor también pueden ustedes ver la sintomatología. O sea, en las dimensiones de enfermedades respiratorias ustedes pueden ver tipos de enfermedades respiratorias, sintomatología. Espérenme un segundo. Y tratamiento. Esas serían las 3 dimensiones. En salud, en la salud, ustedes van a dimensionar en la salud ¿qué? Van a dimensionar el estado nutricional, que es una dimensión, enfermedades crónicas, Doctora, ¿serían enfermedades crónicas o enfermedades concomitantes? o concomitantes, enfermedades concomitantes, sí, está bien. Antecedentes personales que sería sobre todo bueno, podría ser antecedentes personales familiares, no me parece tan importante, pero bueno, pueden ponerlo, antecedentes familiares. Claro, porque hay enfermedades como el asma que son hereditarias, entonces es una Claro. condición que se debería tomar en cuenta. Y quizás también el estado nutricional nacimiento, si fue un niño desnutrido, un niño lo que sea. Y también en enfermedades respiratorias hemos dicho los tipos, la sintomatología, el tratamiento y la frecuencia. Y la frecuencia en los últimos 12 meses. O sea, si ha habido un episodio, 2 episodios, 3 episodios. Entonces, esas son las 2 grandes dimensiones, las 2 grandes variables. Variable 1, enfermedad respiratoria. Variable 2, salud de los menores de 5 años. En las dimensiones de enfermedad respiratoria ustedes tienen que poner los tipos, sintomatología, tratamiento y la frecuencia de la enfermedad respiratoria en los últimos 12 meses. O los episodios, o número de episodios. En los objetivos no cambian nada, en los objetivos está bien. Y en la salud, el estado nutricional, las enfermedades concomitantes, antecedentes personales, familiares y estado de salud al nacimiento también. Eso sería lo más importante. Y después, ustedes pueden poner en datos sociodemográficos la edad, otra variable, el sexo. No, esa malnutrición no tiene que estar ahí, eso está mal, todo esto está mal. En la edad, que es una variable sociodemográfica, que eso va al final. El sexo, que también es otra variable sociodemográfica, y no sé qué otra cosa más, sería la procedencia. La procedencia. Eso serían las 3 variables sociodemográficas. Pero las 2 variables principales es enfermedad respiratoria y salud en menores de 5 años. Esas son las 2 variables principales. Con esas dimensiones que le hemos dicho. ¿Sí han tomado nota? Sí, doctora, ya anoté todo. Ya. Entonces, por favor, eso cambien porque eso está mal. Tal como está, Ya. así está mal. ¿Ok? Doctora, Sí, entonces, doctora. a ver, Sí. eso, lo de las variables, edad y sexo. Edad, sexo y procedencia van al final, después de enfermedad respiratoria y salud. Ya, O nos estado ponemos de al final, salud. entonces. Ya, Estado de listo, salud listo. de los menores de 5 años. Entonces, Ya. la primera, la más importante, enfermedad respiratoria. La segunda, estado de salud. Después va edad, sexo y procedencia. Y bueno, si ustedes quieren poner otra más, ya eso tienen que ver ustedes. Y de Ya, ahí doctora. las dimensiones de cada una que yo ya les he dicho. ¿Ok? Listo, doctora. Ya, entonces, por favor, completen. Bueno, Ya. pasen bien.
Hola. A ver, muy bien. A ver, enfermedades neurodegenerativas, factores de riesgo. ¿Ya? ¿Qué más? Edad, género. Género no sexo, porque género es más difícil de... Ustedes no preguntan si pertenece a... tiene cierta orientación sexual, preguntan si es de masculino o femenino, nada más. Etnia, bueno. Procedencia también puede ser otra variable sociodemográfica. Otra variable sociodemográfica puede ser el nivel de instrucción. Otra variable sociodemográfica puede ser, sí, nivel de instrucción. Incluso ustedes pueden ver si es jubilado o ocupación actual. Puede ser jubilado. No, ocupación actual, no jubilado. Ocupación actual, las dimensiones ustedes podrían ponerle jubilado sin trabajo, jubilado dependiente, jubilado sin... Bueno, con algunas características, porque puede estar jubilado, pero puede estar trabajando. Puede estar jubilado y ser dependiente, estar encamado. Bueno. Bueno, ¿eso lo van a hacer ustedes en qué? ¿En centros gerontológicos? En centros geriátricos. Ah, bueno, entonces, dependiendo de eso, ustedes tienen que poner ahí. Ok, eso sería básicamente. Muy bien. Entonces terminen y lo suben al aula. Gracias. Doctora, una pregunta, nomás se sube así nada más. La carátula y la tabla, nada más. Nada más. Ok. Ok, doctor. Ya, muy bien. Hola. ¿Cómo van? ¿Terminaron, señores? Buenas tardes, doctora. ¿Ya terminaron? Sí, al parecer sí. A ver, indíqueme, o si tienen alguna pregunta. No sé si mis compañeros tengan alguna pregunta. Bueno, si ya está todo terminado, entonces suban al aula. Listo, doctora, muchas gracias. Ya, Gracias. ustedes. Hola. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya han terminado? Hola, doctora. Sí, bueno, yo voy a preguntarle si en por ejemplo, es que en uno de los objetivos de nuestro estudio, que es de la polifarmacia en adultos mayores en 4 cantones, en uno de los objetivos está identificar la sintomatología, pero no sé si esté bien esto, que características individuales de salud como variables, Claro, sí, y acá enfermedades crónicas. O estado de salud actual. Estado de salud. Sí. O bueno, como ustedes quieran, está bien.
Está bien. Ya, igual lo voy a poner por si acaso. Ya, doctora, y también quería saber, o sea, si aquí en dimensiones está bien enfermedades crónicas y agudas, o Sí. sería más como sintomatología así específica. No, o lo que pasa es que ellos a lo mejor no conocen la enfermedad como tal, sino el síntoma. Claro. Puede ser. Aquí sería... O sea, pueden poner usted así, pero el momento de preguntar, ustedes tienen que preguntarlo de manera más sencilla, porque ellos a lo mejor no conocen lo que es una enfermedad crónica y lo que es una enfermedad aguda. ¿Comprende? Entonces ustedes tienen que preguntarlo de la manera más fácil para que ellos puedan contestar. Claro, ¿Podrías? Sí. Podría ser, ¿tiene algún problema de salud? Creo que sería más sencillo. ¿Algún problema de salud? O tiene obesidad, por ejemplo, sufre obesidad, que es una enfermedad crónica ya, directamente. Puede ser. Claro, ustedes le pueden preguntar cosas más concretas también. Ya está bien. O tienen alguna enfermedad que precise tratamiento continuo, alguna cosa así que denote que es por más tiempo, ¿no? Ya. O que la diagnosticada que precise tratamiento continuo, porque tiene que ser diagnosticada, porque si no es... Ya. Ya, eso con respecto a... Entonces estaría bien clasificarlo como enfermedades porque Sí, sintomatología... está bien. Ya. Sí, está bien. Y acá era... Bueno, síntomas, ¿a qué se refiere esos síntomas? Por ejemplo, me imagino que algunos podrían decir dolor de espalda o cosas así como... Ah, bueno, le han puesto como, pero esos síntomas no lo tiene que poner como otra variable, sino como la misma estado de... Estado de salud. El estado de salud. Ya. Y bueno, ahí lo puedo más hacer otra importante, porque en la dimensión. polifarmacia lo más importante, si no se confunde con la automedicación. En la polifarmacia lo más importante es que esté tomando medicamentos que le recete el médico, o sea, que le haya recetado el médico. Entonces, que tenga una enfermedad diagnosticada, que precise un tratamiento continuo. Entonces, eso es lo que diferencia. Entonces, para definir bien la polifarmacia, entonces, ¿qué tipo de fármaco? O sea, bueno, administración, bueno, sí o no, y los que no sé, ya no siguen la encuesta. Frecuencia de administración. Eso sería como la más importante. La frecuencia no, el número de medicamento. Número de medicamento, tipo de medicamento. Ya, esa la pusimos abajo en, no sé si estaba bien, porque una de las variables del objetivo también era ver las categorías de medicamentos. Es que esto está dentro de la polifarmacia, es una categoría también. Ah, ya está bien. Entonces, número de medicamentos y tipos de medicamentos, tiene que ponerlo aparte. Y también la frecuencia, o sea, cuántas veces toma, lo que estaba puesto al principio. Pero primero sería el número. ¿Cuántos medicamentos? ¿Cuántos tipos de medicamentos? Y eso combinado. O sea, el medicamento, qué sé yo, el medicamento enalapril. ¿Cuántas veces? O sea, tiene que ser una pregunta combinada. O sea, cuando te diga el tipo de medicamento, preguntarle cuántas veces toma. ¿Comprende? O sea, claro que lo puedes aquí diferenciar, pero el momento de preguntar, tiene que preguntarle según el tipo de medicamento. O sea, tal medicamento cuántas veces toma, tal otro cuántas veces toma. Tengo que combinar con general, y la frecuencia general no puede ser, porque si toma 3 medicamentos o toma 4 medicamentos, tienes que ir viendo cuántos medicamentos toma de cada uno, ¿verdad? Claro, aquí, y podría ser aquí, doctora, tipo y frecuencia. Bueno, tipo y frecuencia de medicamentos, sí, así está más correcto. Ya, y ahí las el número de combino. medicamentos es importante porque, a ver, la receta que tiene 3 medicamentos, 4 medicamentos, eso es solo un número, el número es una cantidad nada más. Número de medicamentos
y aquí ya la frecuencia es distinta. ¿Ok? Ya. Ese tipo de cosas. Entonces vayan corrigiendo eso con sentido común, verán, mirando sus objetivos de la investigación. ¿Ok? Doctora, ¿y esto de gastos mensuales estaría bien? Bueno, puede ser, porque si a ustedes les interesa eso, porque a lo mejor eso también es algo interesante que puede resultar en un dato que también si emplea otros medicamentos que no les receta el médico, que también es una pregunta que no tiene que ver con la polifarmacia, pero que tiene que ver, porque se supone que toda esa polifarmacia se la receta el médico. Pero claro, como que sí, más que todo como relacionada a la automedicación. Relacionada, o sea, una pregunta que esté relacionada con la automedicación. Y además de todo eso, ¿usted toma algún otro medicamento por su cuenta o algo así? O sea, una pregunta de ese tipo, ¿no? Como para tener también una idea de si se automedica aparte de la polifarmacia. Ya está. Ya, doctora, y esta última parte que también, bueno, esto de medicamentos lo paso arriba mejor, sí. Lo que me decía. Y esto de factores de riesgo, al inicio decía que si era como incluido, porque nosotros queríamos, en uno de los objetivos dice evaluar factores de riesgo que conllevan a la polifarmacia. Ya. Entonces aquí ya sexo, edad entrarían en dimensiones y aparte pusimos estado de salud, nivel socioeconómico y demografía y aspecto sociocultural. Puede ser, está bien. Lo que ustedes, miren, ustedes son los que están especializados ahora mismo en el tema, que han hecho la investigación del marco teórico, entonces, en función de lo que ustedes hayan investigado, tienen que poner esos factores de riesgo de la polifarmacia. La edad es un factor de riesgo de la polifarmacia, las comorbilidades también, el estado de salud también. Obviamente, o sea, es el estado de salud y las comorbilidades, o sea, cualquier enfermedades concomitantes que se tenga, ¿no? Que tiene que ver con el estado de salud. La edad, a mayor edad, mayor polifarmacia. Eso es. El sexo no sé si es más en hombres, más en mujeres. Yo eso no sé, porque ustedes, ya les digo, ustedes son los especialistas. Pero la edad no le veo aquí como factor de riesgo. Acá lo pusimos abajo. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces vayan viéndolo con sentido común en función de lo que ustedes han buscado en su marco teórico y en función de sus objetivos. ¿Okay? Ya está bien, doctora. Ya, muy bien. Ok, entonces súbanlo, por favor. Hasta el miércoles les he dejado para que suban. Ya, gracias, doctora. Ya, bueno, pasen bien. Hola, ustedes son ya los últimos, disculpen. A ver, veamos hipertensión arterial, ¿ya? ¿Su tema cuál era? Prevalencia y factores de riesgo de hipertensión arterial en el personal universitario de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad de Ciencias de la Educación. Ya, entonces es hipertensión arterial. Ya, a ver. Aquí está la hipertensión arterial. La prevalencia, ya. También ustedes, aparte de la prevalencia, tienen que, bueno, no sé si en otro lado está, pero tienen que ver cuánto tiempo hace que tienen, el diagnóstico, años de diagnóstico de la hipertensión, tratamiento de la hipertensión, esto estaría dentro también de otra dimensión.
pero no sé si la han puesto en otro lado. A ver. Ahí tenemos lo que son factores de riesgo modificables. Ya, sedentarismo, sobrepeso, hábitos alimentarios. ¿Qué más? Ingesta de alcohol, ya. tabaquismo, Ya. estrés. Ya. Y ahí tenemos los factores de riesgo no modificables, Y como los edad, factores factores genéticos, género. Ok. Y después tenemos estudios de la salud, que es enfermedades crónicas, enfermedades en los últimos 6 meses y consumos de medicamentos, que es lo que se habla de los medicamentos que está. No, pero yo consumo de medicamentos de... Quiere que sea solo específico en lo que es hipertensión. Entonces, ese consumo de medicamentos, eso es su valor en prevalencia. Está bien, doctor. Porque eso es consumo de medicamentos, para la hipertensión. Entonces, el estado de salud es enfermedades crónicas y enfermedades en los últimos 6 meses. Punto. Y en la dimensión de la hipertensión, ustedes tienen que poner años de diagnóstico. Años de diagnóstico, o sea, desde cuántos años lleva diagnosticada la hipertensión, o edad en el momento del diagnóstico, no sé, como ustedes quieran poner. De ahí, medicamentos que utilizan, medicamentos para la hipertensión, también controles, controles que sería frecuencia de controles y con quién se hace, si con un médico general, con un especialista, pero eso sería en dimensiones. Ya está. En dimensiones, uno sería prevalencia, otro sería año de diagnóstico, otro medicación, otro controles. O sea, dentro de la hipertensión ponga otras dimensiones. Está bien, doctor. Categoría, ¿no? Y ahí, sí, doctora, sí le entendí. Y ahí tenemos por último lo que es los factores sociodemográficos. Tenemos profesión, lugar de procedencia y lugar de residencia. Ok. Pero eso, los factores sociodemográficos pongan como profesión como variable, el lugar de procedencia como variable, el lugar de residencia también como variable, porque son variables cada una. Está bien. O sea, no lo pongan como factores sociodemográficos, sino como variables. ¿Ok? Ya. Ya, muy bien. Entonces ustedes sí ya han acabado prácticamente. Entonces cambien eso al principio y nada más. Listo, doctora. Muy bien. Gracias.